La tormenta rugía en Guadalajara, y los truenos resonaban como una sinfonía caótica que se mezclaba con el sonido de la lluvia golpeando contra las ventanas de la casa de Valentina. Ella estaba sentada en el sofá, envuelta en una manta, con los ojos fijos en un punto cualquiera de la sala, pero la mente lejos, perdida en recuerdos de un pasado que parecía tanto distante como vívido. La radio, sintonizada en una estación antigua, tocaba una canción que siempre la hacía recordar a Alejandro, su primer amor. La melodía suave y nostálgica reverberaba por el ambiente, haciendo que su corazón se acelerara. ¿Por qué ahora?, murmuró Valentina para sí misma, mientras la letra de la canción parecía contar su propia historia. Como todo terminó tan rápidamente. Su mente se llenó de imágenes de él, la sonrisa encantadora, la forma en que sus ojos brillaban al tocar la guitarra y las promesas hechas bajo las estrellas. Pero también había dolor, los malentendidos que llevaron a la separación y la sensación de que algo precioso se había perdido para siempre. Se levantó abruptamente, sintiendo una ola de determinación. «Necesito saber qué pasó entre nosotros», dijo en voz alta, como si el eco de sus palabras pudiera dar fuerza a su decisión. El viento aullaba afuera y los relámpagos iluminaban la oscuridad, pero Valentina no dudó. Con una última mirada a la casa, tomó la llave y abrió la puerta, enfrentando la tormenta como una guerrera en busca de respuestas. Mientras caminaba por las calles mojadas, cada paso parecía más pesado que el anterior, pero la necesidad de encontrar a Alejandro la impulsaba. «¿Por qué fui tan ingenua?», pensó, recordando las promesas de amor eterno que un día habían intercambiado. «La vida no es un cuento de hadas, y debería haberme dado cuenta de eso». La lluvia la empapaba, pero Valentina no se importaba. La adrenalina de reencontrar a Alejandro la mantenía caliente. Finalmente, llegó al bar donde supo que Alejandro solía presentarse. La puerta de madera crujió al ser empujada, y el ambiente estaba iluminado por una luz suave que contrastaba con la tormenta afuera. El olor a alcohol y música envolvía a Valentina, mientras el sonido de risas y conversaciones animadas llenaba el aire. Su corazón latía fuerte, y una mezcla de nerviosismo y emoción la dominaba. «Esto es una locura», pensó, dudando en la entrada, pero pronto fue envuelta por el calor del lugar. Con un poco de valor, avanzó hacia el interior y se sentó en un rincón, desde donde podía observar el escenario. El local estaba repleto de personas, pero Valentina se sentía como si estuviera sola, concentrada en un único punto: la posibilidad de ver a Alejandro nuevamente. Mientras esperaba, su mirada vagaba por el ambiente. Valentina observó a otros músicos presentándose, cada uno contando su propia historia a través de la música. «¿Y si no estoy lista para esto?», se preguntó, recordando las heridas del pasado. Sin embargo, el sonido de una nueva canción, la misma que había escuchado en la radio, la sacó de sus divagaciones. Era como si el universo estuviera conspirando para que ese momento sucediera. La ansiedad se apoderó de ella cuando las luces del escenario se apagaron momentáneamente y el murmullo de la multitud disminuyó. Valentina sintió un frío en el estómago al imaginar que Alejandro podría aparecer en cualquier instante. ¿Y si no se recuerda de mí? ¿Y si todo lo que construimos no significa nada ahora?, pensó, mientras su corazón latía a un ritmo acelerado. Se cerró los ojos, intentando calmarse, pero la música empezó a sonar, y pronto la figura de Alejandro apareció, iluminada por un rayo de luz. Su guitarra estaba en sus manos, y parecía más maduro, pero el brillo en sus ojos seguía siendo el mismo. Valentina se sintió paralizada, atrapada entre el recuerdo del pasado y la ansiedad del presente. El sonido de la música fluyó por el aire, y con él
Una avalancha de sentimientos la inundó, trayendo a la superficie la esperanza de un reencuentro que podría cambiarlo todo. Valentina entró en la cafetería, el aroma de café fresco y el calor del ambiente contrastando con la tormenta afuera. Las gotas de lluvia escurrían por las ventanas empañadas mientras ella buscaba a Mariana, su amiga de toda la vida. Tan pronto como vio a su amiga sentada en una mesa en la esquina, una sonrisa involuntaria se formó en sus labios, a pesar del peso de sus pensamientos. Mariana estaba absorta en su celular, la expresión en su rostro denotando una mezcla de frustración y tristeza. Valentina se acercó y al sentarse notó que la amiga estaba tan enfocada en la pantalla que apenas se dio cuenta de su llegada. «Hola, Mari», dijo Valentina rompiendo el silencio. Mariana levantó la cabeza y sus ojos se iluminaron por un instante antes de cerrarse de nuevo. «Hola, Vali», respondió Mariana, dejando su celular de lado. «Lo siento, estaba pensando en cómo la vida a veces es complicada». Valentina vio la tristeza en los ojos de su amiga y sintió una punzada de preocupación. «¿Qué pasó? Pareces distante». Mariana suspiró, pasando las manos por su cabello. «Es Pedro. Tuvimos una discusión anoche y ahora todo parece tan confuso. Solo quiero un amor saludable, ¿sabes? Algo que me haga sentir bien, sin tanta turbulencia». «Entiendo», dijo Valentina, apoyando la mano sobre la mesa. «Pero mereces eso, Mari, un amor que te respete y te haga feliz. No te quedes atrapada en algo que te hace mal». Mariana miró a Valentina y una sonrisa triste apareció en su rostro. «¿Y tú? ¿Qué estás haciendo sobre Alejandro? Aún recuerdo cómo hablabas de él». El corazón de Valentina se disparó con el simple nombre. «Yo, no sé, escuchando una canción de él en la radio, me di cuenta de que todavía siento algo por él, y por eso decidí buscarlo, tal vez para entender qué pasó entre nosotros». Mariana se inclinó hacia adelante, interesada. «Eso es maravilloso, Vali. Tienes que aprovechar esta oportunidad, y no solo para encontrar a Alejandro, sino también para redescubrirte. ¿Recuerdas cuando éramos niñas y soñábamos con el futuro? ¿Sobre amores verdaderos?» «Sí, recuerdo», respondió Valentina, con una sonrisa nostálgica. «Soñábamos con encontrar el gran amor, vivir aventuras y ser felices. Pero parece que la vida adulta complicó todo». «Podemos hacerlo de nuevo», dijo Mariana, con una determinación que iluminó su mirada. «Puedes empezar permitiéndote sentir. Mira lo que realmente quieres. No hay problema en arriesgarse, incluso si duele». Valentina frunció el ceño, reflexionando sobre las palabras de la amiga. «Es verdad, siempre dejé que mis miedos me paralizaran, pero ahora siento que necesito respuestas. No puedo seguir viviendo en el pasado, viviendo de recuerdos». «Exactamente», exclamó Mariana emocionada. «Promete que vas a buscar a Alejandro, y mientras estés en eso, no te olvides de redescubrirte. Necesitas un nuevo comienzo, tanto en tu vida como en tu amor». «Lo prometo, Mari. Voy a buscar a Alejandro», dijo Valentina, reafirmando la decisión. «Pero también quiero que encuentres la felicidad que mereces. No dejes que un amor tumultuoso te impida ser feliz». Las dos amigas intercambiaron una mirada cómplice, un pacto silencioso de apoyo y comprensión. Valentina recordó cómo solían soñar juntas sobre el futuro y sobre el amor verdadero, y ese momento parecía un resurgir de todas aquellas promesas infantiles. «Vamos a encontrar nuestros propios caminos, entonces», concluyó Mariana, tomando la mano de Valentina. «Una nueva fase para nosotras dos». Valentina sonrió, sintiéndose renovada y esperanzada. «Sí, vamos, el futuro es nuestro, y estoy lista para enfrentarlo». Se levantaron y, envueltas en una nueva energía, salieron de la cafetería, decididas a seguir sus corazones y a buscar lo que realmente deseaban, ambas conscientes de que ese paso podría cambiar sus vidas para siempre.
Valentina estaba sentada en su mesa, rodeada de una pila de libros y papeles, su mente agitada como la tormenta que rugía afuera. La música de Alejandro resonaba en su cabeza, mezclándose con los truenos. Con un impulso, decidió que necesitaba saber más sobre él. La computadora estaba encendida y comenzó a escribir su nombre en la barra de búsqueda. La pantalla se iluminó con imágenes de un joven músico, cabello despeinado y sonrisa encantadora, que parecía haber encontrado su lugar en un pequeño bar local. «Él todavía toca», murmuró Valentina para sí misma, la esperanza brotando en su pecho. Hizo clic en un enlace que la llevó a un artículo sobre la escena musical de Guadalajara. Las palabras danzaban ante sus ojos. Alejandro, un músico talentoso que lucha por encontrar su espacio. Valentina sintió un apretón en el corazón al leer sobre sus dificultades. Al menos él sigue persiguiendo su sueño, pensó, recordando las largas conversaciones que tuvieron sobre la música y las aspiraciones. Decidió que necesitaba verlo. Con el corazón acelerado, Valentina se arregló rápidamente. Se miró en el espejo, tratando de convencerse de que estaba lista para lo que venía. «Tú puedes, Val», dijo en un susurro, como si las palabras pudieran darle el coraje necesario. Se puso su chaqueta y salió de casa, enfrentando la tormenta que aún rugía afuera. El camino hasta el bar era una mezcla de emoción y nerviosismo. Valentina caminaba por las calles mojadas, el agua escurriendo por su chaqueta, pero eso no importaba. Lo que importaba era la idea de ver a Alejandro nuevamente, de escuchar su música en vivo. Al entrar en el bar, el olor a madera y bebidas se mezclaba con el sonido de conversaciones animadas y risas. Las luces amarillentas creaban una atmósfera acogedora, pero el corazón de Valentina era un torbellino. Se sentó en una mesa al fondo, observando el ambiente. Músicos se calentaban en pequeños grupos, afinando sus instrumentos e intercambiando palabras de aliento. Valentina se perdió en pensamientos, cuestionando si realmente estaba lista para revivir ese amor. ¿Y si él no se acuerda de mí?, pensó angustiada. ¿Y si todo lo que tuvimos ya no significa nada para él? De repente, el sonido de una guitarra llamó su atención. Uno de los músicos comenzó a tocar una melodía suave, y Valentina cerró los ojos, permitiéndose ser llevada por la música. Fue como si cada nota la envolviera, trayendo de vuelta los recuerdos de momentos que compartieron, de risas y sonrisas, pero también de los desentendimientos que habían marcado el final de su relación. «Calma, Valentina, solo disfruta el momento», se susurró a sí misma, tratando de controlar la ansiedad que la consumía. El tiempo parecía arrastrarse mientras esperaba por el show de Alejandro. El bar comenzaba a llenarse y su corazón se aceleraba con cada risa y conversación a su alrededor. «Él puede no querer verme», pensó, pero la idea de no intentar la dejaba aún más angustiada. Finalmente las luces del escenario se apagaron y la multitud comenzó a aplaudir. Valentina sentía el corazón pulsar en su garganta. «Es ahora», pensó, mientras el baterista y el bajista subían al escenario, seguidos por Alejandro, que entró con la guitarra en mano. Estaba más maduro, pero aún tenía ese brillo en la mirada que ella siempre recordaba. «Solo espero que no me vea», murmuró Valentina, pero era demasiado tarde. Alejandro miró al público y por un breve momento sus miradas se cruzaron. El mundo a su alrededor desapareció y todo lo que Valentina podía ver era él. Los nervios se transformaron en una ola de emoción mientras la música comenzaba a sonar, y ella sabía que estaba a punto de revivir un capítulo importante de su vida, aunque el futuro aún estuviera envuelto en incertidumbres. La música comenzó a sonar, creando una atmósfera mágica en el bar. Las luces se apagaron suavemente, y un rayo de luz iluminó el escenario, donde Alejandro se preparaba para presentarse. Valentina
posicionada en un rincón oscuro del bar, sostenía su vaso con manos temblorosas, sintiendo el corazón dispararse. El sonido de la guitarra, que ella reconoció instantáneamente, resonó en el ambiente, y el acorde familiar inicial de la canción que la había inspirado a buscar a Alejandro hizo que su estómago se revolviera. Era como si el tiempo se hubiera detenido, llevándola de regreso a momentos que pensó haber olvidado. «Es él», murmuró Valentina para sí misma, con los ojos fijos en Alejandro, que ahora estaba en el centro del escenario, su presencia magnética atrayendo la atención de todos. Estaba más maduro, con rasgos que la vida y la música habían esculpido, pero la esencia que ella conocía permanecía. La forma en que sostenía el micrófono, la manera en que sus dedos danzaban sobre las cuerdas de la guitarra, todo eso la hacía sentir como si estuviera volviendo a casa. Alejandro comenzó a cantar, su voz profunda y emotiva llenando el aire. La letra hablaba sobre amor, pérdidas y esperanzas, y los ojos de Valentina se llenaron de lágrimas. Cada palabra parecía un eco de sus propios sentimientos, cada nota resonando dentro de ella como si él estuviera hablando directamente a su corazón. Recordó las tardes soleadas en el parque, risas compartidas y promesas susurradas bajo las estrellas. Esos momentos fueron, sin duda, los más felices de su vida. ¿Todavía me amas? La pregunta surgió en su mente, pero sabía que no podía hacer eso ahora. Era un momento de vulnerabilidad, y el miedo a exponerse la impedía actuar. Valentina se dejó llevar por la música, cerrando los ojos y permitiendo que los recuerdos la envolviesen como una manta. Al final de la canción, la casa estaba en silencio, como si todos esperaran una señal para aplaudir. Alejandro miró al público, y en ese instante sus ojos se cruzaron con los de Valentina. El mundo a su alrededor desapareció, y todo lo que quedó fue ese momento cargado de tensión y expectativa. El corazón de ella disparó, y la respiración pareció faltar. ¿Qué debería decir? ¿Qué pensaría él al verla allí, después de tanto tiempo? Valentina sintió una mezcla de emociones, alegría, añoranza, pero también un profundo miedo a lo que ese reencuentro podría significar. Alejandro parecía dudar, y ella se dio cuenta de que él también estaba lidiando con sus propios sentimientos. El silencio se alargó, hasta que finalmente Alejandro rompió la barrera. «¿Valentina?» Su voz era suave, casi un susurro, pero resonó como un trueno en su corazón. «¿Eres tú?» «Sí, soy yo», respondió ella, su voz fallando un poco. «Yo no sabía que aún te presentabas aquí». «Estoy intentando encontrar mi camino», dijo Alejandro, apartando la mirada por un momento, como si estuviera lidiando con su propia vulnerabilidad. «La música es lo que me mantiene vivo». Valentina sintió una punzada de dolor al escuchar esas palabras. Sabía que él enfrentaba dificultades, pero la intensidad con la que hablaba sobre su música tocó su corazón. «Siempre creí en ti», dijo, tratando de ser firme. «Tienes un talento increíble». «Gracias», respondió él, una pequeña sonrisa surgiendo en sus labios. «¿Y tú? ¿Qué has estado haciendo? ¿Cómo estás?» Ella dudó, recordando todas las cosas que le gustaría compartir, pero el miedo a exponerse la paralizaba. «Yo estoy tratando de encontrarme también. Por eso vine aquí esta noche. La música me trajo de vuelta a ti». «Nunca te he olvidado, Valentina», confesó Alejandro, sus ojos penetrando en los de ella. «Nunca pensé que podría olvidar lo que tuvimos». Sus palabras eran un bálsamo, pero también un recordatorio de la complejidad del pasado. Valentina quería preguntar por qué las cosas habían terminado, por qué se habían alejado, pero el sonido de la música aún vibraba en sus oídos y el ambiente parecía cargado de posibilidades. Sin embargo, antes de que pudiera formular la pregunta,
La tensión entre ellos aumentó, llenando el espacio con algo que no podía definir, pero que sabía que era importante. Valentina respiró hondo, su corazón latiendo acelerado, mientras se acercaba a Alejandro después del show. La música aún resonaba en su mente, pero en ese momento la melodía parecía distante, ofuscada por la expectativa del reencuentro. Él estaba allí, frente a ella, como si el tiempo no hubiera pasado, pero al mismo tiempo todo había cambiado. «Hola, Valentina», dijo él, su voz suave, pero cargada de nerviosismo. «No puedo creer que viniste». «Hola, Alejandro», respondió ella, su voz casi un susurro, mientras trataba de encontrar palabras que no parecían querer formarse. «Yo escuché tu música. Fue increíble». «Gracias». Él sonrió, un brillo en sus ojos que hizo que el corazón de ella acelerara aún más. «Es bueno verte de nuevo. Siempre pensé en ti». Los dos se quedaron en silencio por un momento, la tensión en el aire palpable. Valentina quería preguntar lo que él realmente sentía, pero las palabras parecían perderse en su garganta. Era como si todo lo que había entre ellos estuviera atrapado en un limbo, una mezcla de recuerdos y sentimientos no resueltos. «¿Tú estás bien?», preguntó Alejandro rompiendo el silencio. «Supe que te mudaste lejos. ¿Cómo ha sido todo?» «Sí, estoy bien», respondió ella, un poco dudosa. «Volví para resolver algunas cosas, y bueno, escuché tu música y no pude resistir buscarte». La expresión de Alejandro cambió, una mezcla de curiosidad y vulnerabilidad. «¿Y qué descubriste?» Valentina dudó nuevamente, su mirada desviándose hacia el suelo. «En realidad estoy tratando de entender lo que pasó entre nosotros. Era todo tan intenso y de repente todo se deshizo». «Yo también he pensado mucho sobre eso», admitió él, su voz baja. «Las cosas eran complicadas. Éramos tan jóvenes y llenos de sueños, pero la vida se interpuso entre nosotros». Ella miró a los ojos de él, buscando alguna respuesta, alguna verdad que pudiera tener sentido. «¿Todavía me recuerdas?», preguntó, un toque de inseguridad en su voz. «¿Cómo podría olvidar?», respondió Alejandro de inmediato. El fervor en su tono la sorprendió. «Cada canción que compuse, cada acorde que toqué, siempre tenía un pedazo de ti. Nunca dejé de pensar en nosotros». Valentina sintió un frío en el estómago con sus palabras. «¿En serio? ¿Compusiste canciones sobre mí?». La incredulidad danzaba en su voz. «Sí», confesó él, una sonrisa triste formándose en sus labios. «Y siempre pensé que podría un día tocar para ti, pero no tuve valor». «¿Por qué no?», preguntó Valentina, el deseo de entender lo que había pasado entre ellos creciendo. «Si las canciones eran sobre mí, ¿por qué no me lo dijiste?». «Porque tenía miedo», dijo Alejandro, la sinceridad en sus ojos. «Miedo de que no sintieras lo mismo, y cuando tú te mudaste, todo se volvió aún más confuso. No quería presionarte ni hacerte sentir culpable». Ella frunció el ceño, tratando de procesar sus palabras. «Pero, ¿por qué no podemos simplemente hablar de esto ahora? ¿Qué nos impide intentar de nuevo?». «No lo sé», respondió él, su vulnerabilidad evidente. «Las circunstancias son diferentes ahora. Me he convertido en un músico local luchando por encontrar mi camino, y tú pareces haber construido una vida allá afuera. ¿Qué tendríamos, Valentina?». Valentina sintió una ola de frustración mezclada con esperanza. «Tenemos una conexión, Alejandro. Aún después de todo lo que pasó, todavía siento que hay algo entre nosotros. No podemos simplemente ignorarlo». «Yo también lo siento», coincidió él, pero su mirada se volvía más distante, como si estuviera luchando contra sus propios demonios. «Pero, ¿y si eso no es suficiente? ¿Y si las cosas no cambian?». «No podemos saberlo si no lo intentamos», insistió Valentina, su determinación creciendo.
No quiero que nuestra historia termine así, sin intentar entender lo que realmente sentimos el uno por el otro. Alejandro la observó en silencio, sus ojos reflejando la batalla interna que libraba. Valentina sintió que había una verdad por revelar, pero la inseguridad de él la dejaba dudosa sobre cómo proceder. Las palabras estaban en la punta de la lengua, pero el miedo a lo desconocido flotaba sobre ellos como la tormenta que rugía afuera. Valentina y Alejandro estaban sentados en un pequeño rincón acogedor de la sala de estar de su casa, iluminados solo por la suave luz de una lámpara de mesa. El silencio que los rodeaba estaba cargado de emociones no dichas, pero también de una expectativa palpable. El olor del café fresco aún flotaba en el aire, mientras los ecos de la música que Alejandro había tocado más temprano aún resonaban en sus memorias. «¿Sabías que compuse varias canciones inspiradas en ti?» Alejandro rompió el silencio, mirando directamente a los ojos de Valentina. Su voz era suave, pero había una sinceridad que hizo que el corazón de ella se acelerara. «Yo no lo sabía». Valentina se sintió un poco avergonzada. «¿Por qué nunca me dijiste eso antes?» «Porque las palabras no salían como yo quería. Siempre pensé que tú estabas tan enfocada en seguir tus propios sueños que no tendrías espacio para mí», respondió él, con una leve sonrisa que ocultaba una profunda tristeza. «Yo no quería ser una distracción». Valentina sacudió la cabeza, tratando de entender el peso que esas palabras cargaban. «Pero deberías haberme contado. Siempre pensé que me habías olvidado». «Nunca logré olvidarte», confesó Alejandro, con los ojos brillando con una intensidad que la hizo sentir vulnerable. «Fuiste mi primer gran amor. Cada acorde, cada letra que escribí, siempre llevaba un pedacito de ti». Ella sintió un calor subir por su rostro, pero antes de que pudiera responder, él continuó. «Y hablando de recuerdos, hay algo que me intriga. Mencionaste un diario de tu abuela. ¿Qué contiene?» Valentina dudó por un momento, recordando los relatos que su abuela contaba sobre un amor que, aunque no había funcionado, le enseñó lecciones valiosas. Es un diario que ella comenzó a escribir cuando era joven. Habla sobre sus sueños, sus esperanzas y también sobre el amor que perdió. «¿Te importaría mostrármelo?», preguntó Alejandro, con un brillo de curiosidad en sus ojos. «Quizás esto nos ayude a entender mejor lo que estamos viviendo ahora». «Claro», respondió Valentina, sintiéndose intrigada con la idea de compartir ese pedazo de su historia. Creo que ella creía que los secretos del pasado podían iluminar el presente. Los dos se levantaron y Valentina fue hasta la estantería, sacando un libro de tapa desgastada que parecía cargar el peso de generaciones. Al abrir el diario, el olor a papel viejo inundó el ambiente y ella comenzó a leer en voz alta. «Aquí hay un pasaje que siempre me marcó. El amor es como una tormenta. A veces nos perdemos, pero es en la tormenta donde encontramos la fuerza para levantarnos de nuevo». Alejandro escuchó atentamente, absorbiendo cada palabra. «Eso es profundo. Tu abuela realmente sabía cómo amar y cómo lidiar con el dolor. Ella pasó por mucho, pero siempre creyó que cada experiencia traía consigo una lección», explicó Valentina, pasando las páginas con cuidado. «Y siempre pensé que sus experiencias podrían ayudarme a entender mejor mi propia vida». «¿Alguna vez pensaste que tal vez esas lecciones sean una guía para nosotros?», preguntó Alejandro con una sonrisa esperanzadora en el rostro. «Quizás lo que pasó entre nosotros no sea el final, sino un nuevo comienzo». Valentina lo miró, su corazón disparándose con la idea. «¿Crees que podemos aprender del pasado y aplicarlo en nuestro presente?». «Creo que sí», respondió él. «Vamos a descubrirlo juntos. Al fin y al cabo, ¿qué tenemos que perder?». Con el diario abierto entre ellos, Valentina sintió que el pasado, que tanto la atormentaba,
también podría ser la clave para una nueva perspectiva. Y mientras conversaban sobre las historias y lecciones que el diario contenía, la conexión entre ellos se volvía cada vez más fuerte, como si la tormenta que amenazaba afuera no fuera nada en comparación con lo que se estaba formando dentro de sus almas. En el acogedor hogar de Valentina, la suave luz de una lámpara iluminaba el ambiente, creando una atmósfera íntima, casi mágica. El sonido de la lluvia afuera era un telón de fondo perfecto para el inesperado reencuentro. Valentina y Alejandro estaban sentados en el suelo de la sala, rodeados de almohadas y mantas, mientras el diario de su abuela reposaba abierto entre ellos, sus páginas amarillentas contando historias de amor y superación. Valentina hojeaba las páginas con cuidado, sus dedos deslizándose sobre las palabras escritas con una caligrafía delicada. «Mira esto, Alejandro», dijo ella, su voz cargada de emoción. «Aquí hay una carta que mi abuela escribió a su amor. Ella se llamaba Clara». Alejandro se inclinó más cerca, interesado. «¿Qué dijo?», preguntó, con los ojos brillando de curiosidad. Valentina leyó en voz alta: «Amor de mi vida, cada día sin ti es como un invierno interminable. La añoranza me consume, pero sé que nuestro amor es lo suficientemente fuerte como para superar cualquier distancia». Al terminar, miró a Alejandro, sintiendo una conexión profunda con esas palabras. Ella pasó por tanto dolor, pero aún así creía en el amor. «Es increíble cómo el amor puede resistir el tiempo y las dificultades», comentó Alejandro, su voz suave. «Esto me hace pensar en cómo nosotros también enfrentamos nuestros propios desafíos». Valentina asintió, sintiendo el peso de la conversación. «A veces me pregunto si estamos destinados a repetir los errores del pasado. ¿Qué piensas? ¿Estamos aprendiendo de la historia o simplemente reviviéndola?» «Quizás la respuesta esté en las elecciones que hacemos», dijo Alejandro, mirándola directamente a los ojos. «Sé que cometí errores, pero también he aprendido de ellos. Al igual que tu abuela, nosotros también podemos encontrar formas de superar». El silencio que siguió estaba cargado de significado. Valentina no podía apartar la vista del diario y pasó la página, donde una nueva historia la aguardaba. «Aquí hay otro pasaje», dijo, una sonrisa tímida surgiendo en sus labios. «Habla sobre cómo sentirse libre para amar, incluso cuando el miedo la consumía». Alejandro se acercó aún más, sus hombros casi tocando los de ella. «¿Puedes leerme?», pidió, y Valentina, con un gesto discreto, comenzó a leer nuevamente. «Aprendí que el amor es como un pájaro. A veces necesitas soltarlo para que pueda volar, y si regresa, es porque era tuyo para siempre». Valentina hizo una pausa, reflexionando sobre la profundidad de esas palabras. «Eso es tan bonito y tan cierto». «Sí, es verdad», coincidió Alejandro, su expresión seria. «A veces tenemos que dejar ir las cosas que amamos para entender su verdadero valor». Mientras Valentina cerraba el diario, un sentimiento de esperanza la envolvió. «¿Crees que podemos levantarnos incluso después del dolor? ¿Que podemos encontrar un camino juntos?» «Quiero creer en eso», respondió Alejandro, su voz firme. «Creo que estamos aquí por una razón. Al fin y al cabo, nos encontramos de nuevo. Eso no puede ser solo una coincidencia». Valentina sonrió, sus inseguridades comenzando a disiparse. «¿Y si, juntos, podemos crear nuestra propia historia, diferente de la que vivieron nuestros abuelos?» «Esa es la idea», dijo Alejandro con un brillo en los ojos. «Vamos a escribir nuestra propia canción, aquella que será solamente nuestra, sin miedo al futuro». El sonido de la lluvia afuera parecía intensificarse, pero dentro de la sala había una sensación de calma. Estaban sumergidos en un momento que trascendía el tiempo, compartiendo no solo palabras, sino sueños y esperanzas.
Valentina se dio cuenta de que las lecciones del pasado podrían, de hecho, iluminar su camino. Y, al lado de Alejandro, sintió que quizás, solo quizás, pudieran encontrar el amor que tanto buscaban, superando las tormentas que la vida les impuso. Valentina estaba sentada en su sofá, rodeada por el cálido suave de su hogar, mientras la luz de la lámpara proyectaba sombras danzantes en las paredes. El diario de su abuela abierto sobre la mesa, las páginas amarillentas parecían susurrar historias de un pasado distante, y al lado, Alejandro la observaba atentamente. La atmósfera estaba cargada de emociones, como si el tiempo se hubiera detenido para permitir que se conectaran no solo con sus historias, sino también con los ecos de sus propias inseguridades. Es increíble cómo estas palabras aún tienen tanto poder, ¿verdad?, Valentina comentó, acariciando una de las páginas con el dedo. Mi abuela vivió tantas cosas, y parece que, de alguna manera, sabía que yo las necesitaría un día. Alejandro sonrió, sus ojos brillando con comprensión. Es como si ella estuviera hablando directamente contigo. A veces las respuestas que buscamos están más cerca de lo que imaginamos. Giró la página y leyó en voz alta un fragmento donde la abuela de Valentina hablaba sobre el miedo a amar y la valentía necesaria para seguir el corazón. ¿Alguna vez has tenido miedo de amar, Valentina?, Alejandro preguntó, su voz suave, casi un susurro. Ella dudó. Sí, yo tengo miedo de abrirme de nuevo. Después de todo lo que pasó entre nosotros, pensé que nunca más podría confiar plenamente en alguien. Desvió la mirada, el peso de sus palabras flotando en el aire entre ellos. Entiendo, respondió Alejandro, inclinándose hacia adelante, como si quisiera que sus palabras llegaran más cerca del corazón de ella. Yo también pasé por eso. Cuando decidí seguir la música, pensé que tenía que dejar todo atrás, incluso los sentimientos, pero en realidad solo me alejé de lo que realmente importaba. Valentina lo miró, el deseo de compartir más sobre sí misma creciendo. Siempre he admirado tu valentía. Nunca has tenido miedo de exponerte, de mostrarle al mundo quién eres. Yo no siempre he sido así. Eres más valiente de lo que piensas, él interrumpió, sus ojos fijos en los de ella. Enfrentar tus miedos es un acto de valentía. Te veo aquí ahora, buscando respuestas, enfrentando la tormenta para encontrarme. Eso es valiente. Las palabras flotaban entre ellos como una melodía suave, y Valentina sintió su corazón acelerarse. A veces me pregunto si todavía soy la misma Valentina que conociste, si soy capaz de amar de nuevo, de permitirme amar. Alejandro tomó un momento para procesar sus palabras. No necesitas ser la misma. Cada uno de nosotros cambia con el tiempo. Lo importante es que te permitas sentir, te permitas soñar. Y quién sabe, tal vez este reencuentro pueda ser una oportunidad para redescubrir lo que el amor significa para ti. Ella sonrió, una mezcla de esperanza e inseguridad. ¿De verdad crees en eso? ¿Que puedo encontrar el amor nuevamente? Claro que sí, respondió él, una confianza en su voz que hizo que Valentina se sintiera más ligera. El amor es un viaje, no un destino, y cada paso que das, incluso si es titubeante, es un paso en la dirección correcta. Valentina respiró hondo, sintiendo que tal vez, solo tal vez, había una oportunidad de reescribir su historia. Eres un músico, Alejandro. Siempre has estado en sintonía con tus emociones. ¿Cómo haces para enfrentar tus miedos? Escribo, dijo él, la sinceridad en su mirada profunda. La música es mi manera de lidiar con todo. Cuando estoy en el escenario, siento que me estoy exponiendo, lanzando al universo todo lo que guardo dentro, y eso me libera. ¿Y si quisiera hacer algo así? No exactamente música, claro, pero encontrar una manera de expresar lo que siento? Valentina preguntó, la idea germinando en su mente.
Entonces hazlo, alentó Alejandro. Escribe, dibuja, canta, lo que haga vibrar a tu corazón. No tengas miedo de mostrar quién eres. Estaré aquí, animándote. Valentina sonrió, un brillo renovado en sus ojos. Siempre has tenido la habilidad de hacerme sentir que puedo ser más. Tal vez sea hora de que realmente crea en eso. Y así, entre los ecos de un pasado compartido y la promesa de un futuro incierto, Valentina y Alejandro se acercaron aún más, uniendo sus esperanzas y miedos. La conexión entre ellos se profundizó, y Valentina se dio cuenta de que, incluso en medio de tormentas, siempre había la posibilidad de un nuevo amanecer. La tormenta afuera aumentaba en intensidad, con relámpagos iluminando brevemente el ambiente acogedor de la sala de estar de Valentina. El sonido del viento y la lluvia golpeando contra las ventanas parecía un eco de los sentimientos que hervían dentro de ella. Estaba allí, con Alejandro, más cerca de lo que jamás imaginó que estaría nuevamente, pero una sombra de incertidumbre se cernía sobre ellos. La conexión que se había formado entre los dos durante la lectura del diario de la abuela de Valentina era palpable, como si el universo estuviera conspirando para unirlos una vez más. Valentina miró a los ojos de Alejandro, sus manos unidas sobre las páginas del diario. «¿Sabes? Es como si mi abuela nos estuviera contando sus propias experiencias para que pudiera entender las mías», dijo ella con la voz suave. Ella pasó por tanto y aún así logró encontrar un camino hacia el amor verdadero. Alejandro asintió, sus ojos brillando con comprensión. El amor es complicado, ¿no? A veces parece que necesitamos pasar por tantas tormentas antes de encontrar la claridad. Hizo una pausa, su expresión volviéndose más seria. Yo también luché con mis miedos, Valentina. Siempre tuve miedo de no ser lo suficientemente bueno, de no poder hacer que mi música sonara como me gustaría. Al escuchar sus palabras, Valentina se dio cuenta de que compartían más que solo recuerdos de un amor perdido. Estaban conectados por sus inseguridades y sueños. Respiró hondo, decidida a abrirse. Siempre he admirado tu valentía de seguir la música. A veces me gustaría tener esa misma valentía para seguir mis propios sueños. La tensión en el aire parecía haberse disipado un poco, pero la tormenta afuera se intensificaba, el viento aullaba y los relámpagos iluminaban la sala en destellos dramáticos. Valentina dudó, mirando por la ventana antes de volver su mirada hacia Alejandro. «¿Qué crees que deberíamos hacer ahora?», cuestionó, su voz un poco temblorosa. «No lo sé», respondió Alejandro, su tono sincero, «pero siento que tenemos una oportunidad aquí, algo que vale la pena explorar». Luego se inclinó más cerca, su mirada fija en la de ella. «Pero, ¿y si la vida nos coloca en caminos diferentes nuevamente? ¿Y si, al final, todo esto no es más que un sueño?». En ese momento, mientras la tormenta rugía, un toque agudo de un teléfono cortó el aire pesado de la sala. Valentina se apartó, el corazón disparado. «Lo siento, necesito atender», dijo ella, levantándose rápidamente. El sonido del teléfono parecía un aviso, como si el universo le recordara que la vida no se detenía, incluso ante sentimientos intensos. Ella tomó el celular y vio el nombre de Mariana en la pantalla. «Hola, Mari». Valentina respondió, tratando de ocultar la ansiedad en su voz. Pero la expresión en el rostro de Mariana no dejaba espacio para dudas. «Val, necesito de ti. Es urgente». El corazón de Valentina se hundió. «¿Qué pasó? ¿Estás bien?» «No puedo explicarte ahora, pero necesito que vengas a ayudarme. Estoy en una situación complicada», respondió Mariana, la voz revelando un desespero que Valentina no podía ignorar. «Está bien, voy en camino», dijo Valentina rápidamente, la preocupación apoderándose de su mente. Al colgar, se volvió hacia Alejandro, quien la observaba con una mezcla de curiosidad y preocupación.
Mari me necesita. Está pasando por algo serio. Alejandro frunció el ceño, su expresión cambiando a una de comprensión. Tienes que irte entonces. Los amigos siempre vienen primero. Valentina dudó, los sentimientos entrelazándose. No, no quiero dejarte aquí, especialmente ahora que estamos reconectando. Siento que necesitamos hablar más. Valentina, no te preocupes por mí, eso es importante. Siempre has sido una amiga leal. Ve, y después podemos continuar desde donde paramos. Sonrió, pero había una tristeza en sus ojos que la hizo dudar aún más. Ella respiró hondo, sabiendo que estaba tomando la decisión correcta. Te prometo que volveré tan pronto como pueda. Con eso, Valentina se apresuró a ponerse su chaqueta, la tormenta afuera pareciendo reflejar el torbellino de emociones que la consumía. Mientras se despedía, Alejandro la sostuvo del brazo, su expresión intensa. Valentina, recuerda que estoy aquí. No importa lo que pase, siempre estaré aquí cuando regreses. Ella asintió, sintiendo que una lágrima amenazaba con caer, pero la determinación la llevó a seguir adelante. Gracias, Alejandro. Te prometo que volveré. Y, con el corazón pesado, Valentina salió a la tormenta, sin saber que la vida, en su complejidad, estaba a punto de revelar más de lo que podría imaginar. Mientras la tormenta rugía afuera, Valentina sentía su corazón acelerarse ante la perspectiva de despedirse de Alejandro. El ambiente a su alrededor parecía casi mágico, iluminado por la suave luz de la lámpara que oscilaba levemente, mientras la lluvia tamborileaba contra las ventanas. Estaba a punto de salir, pero una súbita ola de emoción la detuvo. «Espera, Valentina», dijo Alejandro, su voz suave y cargada de un sentimiento profundo. «Necesito mostrarte algo antes de que te vayas». Se alejó por un momento, yendo hacia su guitarra apoyada en la pared, y Valentina sintió un frío en el estómago. «¿Una canción?», preguntó, curiosa y aprensiva. «Sí», respondió él, ajustando las cuerdas del instrumento. «Es una canción que escribí para ti. Nunca tuve el valor de tocarla, pero tal vez hoy sea el día correcto». Su mirada era intensa, y Valentina sintió que podría perderse en la profundidad de esos ojos. Alejandro comenzó a tocar suavemente, los acordes resonando en la sala. La melodía era familiar, como si siempre hubiera estado ahí, escondida entre los recuerdos. Valentina cerró los ojos, dejando que la música la envolviera. Cuando comenzó a cantar, su voz era un susurro que llenaba el aire con la sinceridad de sus sentimientos. «Siempre has sido la luz en mi oscuridad, incluso cuando los caminos nos separaron. Cada nota que toco, cada letra que escribo, son ecos de un amor que nunca se apagó». Las palabras golpearon a Valentina con la fuerza de un rayo. Sintió lágrimas brotar de sus ojos mientras la música la transportaba a los momentos más puros de su pasado. Al abrir los ojos, vio a Alejandro mirándola directamente, y en ese instante, todo lo que sentía parecía estar siendo verbalizado a través de la canción. «Yo no sabía que aún pensabas en mí», murmuró Valentina con sus emociones al borde. «¿Cómo podría olvidar?», respondió Alejandro deteniéndose por un momento. «Has sido mi primera y única inspiración. Incluso en medio de las dificultades, tu imagen nunca salió de mi mente». Al final de la canción, el silencio se apoderó del ambiente, interrumpido solo por el sonido de la lluvia afuera. Valentina se sintió inmersa en una mezcla de alegría y confusión. Antes de que pudiera articular sus pensamientos, Alejandro rompió el silencio. «Valentina, hay algo que necesito decirte», comenzó, la hesitación en su voz. «¿Recuerdas a Mariana, tu amiga? Hay algo que no sabes sobre nosotros». Valentina frunció el ceño, confundida. «¿Qué quieres decir con eso?» «Yo y Mariana tenemos una conexión que nunca supiste. Antes de que tú y yo comenzáramos a vernos, ella y yo nos acercamos.
Fue algo breve, pero significativo. Cuando entraste en mi vida, no sabía cómo manejarlo. Entonces terminé alejándome. Miró hacia abajo, claramente luchando con sus palabras. El corazón de Valentina se hundió. ¿Cómo pudiste no decírmelo? Pensé que estábamos comenzando algo nuevo. Estaba lista para abrirte mi corazón de nuevo. El choque y el dolor eran evidentes en su tono. Lo sé, y lo siento mucho, dijo Alejandro, sus ojos llenos de arrepentimiento. Nunca quise lastimarte, pero la verdad es que siempre estuve presente en tu vida, incluso cuando no estábamos juntos. Mariana siempre fue parte de nuestro pasado y no supe cómo manejarlo. Valentina sintió una tormenta de emociones dentro de ella. Las revelaciones la dejaron aturdida y mientras la lluvia continuaba cayendo, se dio cuenta de que esa tormenta no simbolizaba solo la incertidumbre sobre el futuro. También era un signo de que viejos fantasmas estaban regresando y que el camino para entender su amor por Alejandro y su amistad con Mariana apenas estaba comenzando. «Necesito pensar en todo esto», dijo, su voz casi un susurro. «No sé qué significa esto para nosotros». Alejandro asintió, la tristeza reflejándose en su mirada. «Entiendo, y estaré aquí siempre que estés lista para hablar». Valentina se despidió de él, el corazón pesado, mientras dejaba la casa. La tormenta afuera parecía eco de su confusión interna, y sabía que tenía mucho que enfrentar, tanto en relación a Alejandro como a Mariana. Con cada paso que daba, sentía que el viaje estaba lejos de terminar y que los desafíos por delante podrían, de hecho, abrir nuevas posibilidades.